Buenos días, mi nombre es Susan Piedad Aucecha y junto con mi compañera Sofía Valentina Jiménez les vamos a hablar sobre 5 movimientos literarios importantes en España, como lo son la Edad Media, el Renacimiento, el Modernismo, la Generación del 27 y por último los años 50 y 60. De cada uno de los movimientos vamos a hablar sobre su marco histórico, sus características y generalidades literarias y las obras y los autores más destacados de estas épocas. Para iniciar, podemos decir que estos periodos históricos y culturales fueron clave ya que marcaron la evolución de la literatura y el arte a lo largo de estos siglos, desde la misteriosa Edad Media hasta el florecimiento del Renacimiento, pasando por la innovación del modernismo y la característica creatividad de la generación del 27, hasta llegar a las vibrantes décadas de los años 50 y 60. Ahora vamos a empezar a exponer el primer movimiento literario, que es la Edad Media. La Edad Media española, que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV, es un periodo clave en la historia de España, marcado por la confluencia de las culturas cristiana, musulmana y judía. Esta época vio la llegada de los germánicos a su territorio, así como la dominación musulmana de la península ibérica y la reconquista cristiana que culminó con la unificación de los reinos bajo los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. La literatura medieval, con obras como El Cantar de Mio Cid, refleja la riqueza cultural y el dinamismo de esta era. Este periodo dejó una huella perdurable en la identidad y el patrimonio cultural de España. Mi nombre es Sofía Valentina Jiménez Astudillo y les voy a hablar sobre el contexto histórico de la Edad Media en España. La Edad Media fue el nombre que dieron los hombres del Renacimiento al periodo que quedó entre dos épocas gloriosas para ellos, que fue la antigüedad greco-latina y el propio Renacimiento que quería retomar antiguos temas clásicos. La Edad Media fue un periodo en Europa que comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. y terminó con la caída de Constantinopla en la mano de los otomanos en 1453 d.C. En España se considera que este periodo culminó en 1492 cuando Cristóbal Colón descubrió América. Durante este tiempo se produjeron importantes cambios en la sociedad, la cultura y la economía y se desarrollaron nuevas formas de organización política y social. Características y generalidades de la literatura de la Edad Media en España. Durante la Edad Media, la literatura tenía un papel fundamental en la transmisión de conocimientos, valores y creencias en una sociedad marcada por la religión, la caballería y la tradición oral. Las características literarias de este periodo reflejan las complejidades y particularidades de una época en la que la fe, el honor y la aventura eran elementos centrales en las obras literarias. Como primera característica tenemos que pretendía enseñar, pues los escritos de la Edad Media tenían una función didáctica, ya que habían sido creados para transmitir los valores cristianos y los modelos de comportamiento que debía seguir la sociedad. Como segunda característica tenemos la lengua, pues la lengua principal en la que estaban escritos la mayoría de obras es el latín. Sin embargo, a partir de la Baja Edad Media se empezaron a encontrar textos escritos en otras lenguas, que eran las de las sociedades que habitaban España en ese momento. También tenemos temática religiosa, pues los temas más recurrentes eran los religiosos, ya que la Iglesia Católica ejercía un fuerte mecenazgo o presión con los artistas del momento. También tenemos que la literatura fue oral, pues la principal forma en la que se difundían las obras literarias era a través de los trovadores, ya que la mayoría de las personas de la sociedad no sabían leer. Por lo tanto, los escritos tenían un carácter muy oral. Las obras no eran originales, pues para ellos la originalidad de los textos no era importante, así que elegían obras ya creadas o historias que ya habían sucedido en la vida real y las relataban de nuevo. También tenemos que eran obras anónimas, pues la mayoría de estas obras no tenían el concepto que nosotros de la importancia del autor, por lo que no estaban firmadas. También estaban escritas en verso, pues la escritura en verso era la más culta de la época. Además, al ser más fácil de memorizar gracias a la rima y el ritmo, el verso ayudaba a los trovadores a poder recordar los textos y reproducirlos al pueblo.
También tenemos escritos en prosa. En el género de la prosa surgieron las novelas de caballería, que hablaban de los caballeros medievales, así como también encontramos los cronicones, que explicaban cuestiones históricas de manera cronológica, los libros de linaje, donde se recogía la genealogía de la nobleza y las hagiografías que hablaban acerca de la vida de los santos. Ahora les voy a hablar sobre los géneros literarios de la literatura de la Edad Media en España. Como primer género tenemos la poesía lírica y la lírica profana. La poesía lírica fue muy importante y se dividía en dos ramas principales: la lírica religiosa, que incluía los cantos litúrgicos y las canciones devocionales, y la lírica profana, que incluía la poesía trovadoresca y los poemas de amor cortés. También tenemos la poesía épica. La poesía épica se manifestó en la forma de cantares de gesta, como lo es el Cantar de Miocid, que relataban hazañas heroicas y valores caballerescos. También tenemos la narrativa didáctica y moral, pues se destacaron obras como el libro del Conde Lucanor de don Juan Manuel, que consistía en una colección de cuentos y ejemplos destinados a enseñar lecciones morales y éticas. También tenemos la prosa histórica y la crónica, pues las crónicas medievales, como las de Alfonso X el Sabio, registraban eventos históricos y biográficos importantes, proporcionando una vista narrativa de la historia. También tenemos el teatro religioso y místico, pues se desarrollaron obras teatrales centradas en temas religiosos, especialmente durante los autos sacramentales, que eran representaciones dramáticas sobre la Eucaristía y temas sagrados. Ahora les vamos a hablar sobre las obras y autores de la literatura de la Edad Media en España. La primera obra es el Cantar de Miocid, que es un poema épico anónimo de la literatura española compuesto hacia el siglo XII. Narra las hazañas del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, en su lucha por recuperar su honor y sus tierras tras ser injustamente desterrado por el rey Alfonso VI. Esta obra se divide en tres partes. La primera parte es el Cantar del Destierro, donde Rodrigo Díaz de Vivar es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI debido a acusaciones falsas. El Cid se despide de su esposa Jimena y sus hijas Elvira y Sol. El Cid parte hacia el exilio y comienza a conquistar territorios musulmanes para demostrar su valentía y recuperar su honor. Él envía regalos al rey Alfonso como prueba de su lealtad y sus victorias. El segundo cantar es conocido como el Cantar de las bodas de las hijas del Cid. El Cid conquista la ciudad de Valencia, una de sus mayores hazañas, y el rey Alfonso, impresionado por los logros del Cid, lo perdona y le permite que su familia se reúna con él. Las hijas del Cid se casan con los infantes de Carrión, hijos de nobles leoneses, en un intento de fortalecer los lazos entre el Cid y la nobleza. Y el tercer y último cantar es conocido como el Cantar de la Alfrenta de Corpes, donde los infantes de Carrión resultan ser cobardes y maltratan a las hijas del Cid, abandonándolas en el robledal de Corpes, tras un cruel enfrentamiento. El Cid exige justicia al rey Alfonso, quien convoca unas cortes en Toledo. Y en las cortes los infantes son deshonrados públicamente y condenados a duelo, donde son vencidos por los hombres del Cid. Después, las hijas del Cid se casan nuevamente, esta vez con príncipes de Navarra y Aragón, asegurando la prosperidad y el honor de la familia del Cid. El autor de esta obra es anónimo. Aunque no se conoce con certeza la identidad del autor, se cree que el poema fue compuesto por uno o varios juglares en el siglo XII, quienes lo recitaban de manera oral antes de ser transcrito. Esta obra es uno de los primeros y más importantes ejemplos de la literatura épica española. La segunda obra es El libro del buen amor, que es una obra literaria medieval escrita por Juan Ruiz. Se compone por una serie de poemas y narraciones en prosa que abordan temas como el amor, la moralidad y la vida en la sociedad medieval española. El libro está estructurado como un relato autobiográfico del arcipreste, quien narra sus experiencias amorosas y sus reflexiones sobre el amor cortés, la lujuria, la castidad y la virtud. A lo largo de la obra se entrelazan episodios cómicos, satíricos y moralizantes, donde aparecen personajes simbólicos, como la Celestina, que representan diferentes aspectos del amor y la vida medieval. El autor de esta obra es Juan Ruiz, que es conocido como el arcipreste de Hita, que fue un autor y clérigo español nacido aproximadamente en 1283 en Hita, un pueblo cerca de Guadalajara en la región de Castilla-La Mancha.
Aunque su fecha exacta de muerte no está claramente establecida, se estima que vivió hasta alrededor de 1350. Poco se sabe de su vida personal, pero se presume que recibió formación eclesiástica y pudo haber estudiado en la Universidad de Salamanca. Es conocido principalmente por su obra literaria más famosa, El libro del buen amor, o también conocido como el libro de los cantares. Esta obra es una mezcla de poesía y prosa que aborda temas como el amor, la moralidad y la vida cotidiana en la España medieval. Bueno, ahora les voy a hablar sobre unas obras y autores importantes de la Edad Media, que fue El Cantar del Roldán. Esta es una de las obras más importantes de la época medieval que narra las hazañas del caballero Roldán, quien es sobrino de Carlomagno y pues en contexto sería que el poema se sitúa en el contexto de la campaña de Carlomagno en España contra los musulmanes. Carlomagno ha conquistado gran parte de la península ibérica, excepto Zaragoza, gobernada por el rey musulmán Marsil. El primer acto se basaría en la traición y emboscada, que Marsil, buscando librarse de los francos, envía embajadores a Carlomagno, fingiendo someterse y ofrecer tributos a cambio de la retirada de las tropas francas. Roldán, junto a sus otros compañeros, desconfía de las intenciones de Marsil, pero Ganelón, padrastro de Roldán, traiciona a los francos. Ganelón conspira con Marsil y planea una emboscada contra la retaguardia del ejército franco, liderada por Roldán. El siguiente acto se basaría en la batalla de Roncesvalles, que Roldán, junto con su amigo Oliveros y otros valientes caballeros, se encuentran en el paso de Roncesvalles cuando los sarracenos atacan. A pesar de la abrumadora superioridad numérica del enemigo, Roldán rechaza tocar su olifante, que es un cuerno de marfil, para pedir ayuda a Carlomagno, ya que lo considera un acto deshonroso. La batalla es feroz y los francos luchan con gran valentía, pero finalmente Roldán y sus compañeros son abrumados. El siguiente acto se basa en la muerte de Roldán, quien, Roldán gravemente herido, finalmente toca el olifante, pero ya es demasiado tarde. Carlomagno y sus tropas escuchan el sonido y regresan rápidamente, pero encuentran a Roldán y sus compañeros muertos. Antes de morir, Roldán intenta destruir su espada Brandal para evitar que caiga en manos enemigas, pero no lo logra. Luego se vuelve hacia España, su tierra natal, y fallece mirando hacia ella. Entre el siguiente acto, que es la venganza y la justicia, Carlomagno, lleno de dolor y furia, persigue a los sarracenos y los derrota en una serie de batallas, vengando la muerte de Roldán. Ganelón es capturado y llevado a juicio. Tras un juicio justo, es condenado a muerte por traición y ejecutado. En cuanto al autor de El Cantar de Roldán, es anónimo debido a su transmisión inicial oral por los juglares y trovadores en la Edad Media, donde la autoría individual no era usualmente registrada. Ahora les voy a hablar sobre la siguiente obra, que es llamada Las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Es una elegía escrita en memoria de su padre, don Rodrigo Manrique. Este poema, compuesto de coplas de pie quebrado, es considerado una de las obras cumbres de la literatura española del siglo XV. Como primera parte se podría llamar la reflexión sobre la vida y la muerte. Las primeras coplas ofrecen una reflexión filosófica sobre la transitoriedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Manrique medita sobre la fugacidad de la existencia humana, utilizando metáforas que comparan la vida con un río que fluye hacia el mar, que es la muerte. Estas estrofas destacan la vanidad de los placeres y riquezas mundanas, recordando que todos los seres humanos, sin importar su posición social, deben enfrentar la muerte. Como segunda parte tenemos ejemplos de personajes históricos. En esta sección Manrique menciona varios personajes históricos y literarios que disfrutaron de gran poder y riqueza, pero que finalmente no pudieron escapar de la muerte. Entre estos ejemplos se encuentran reyes, nobles y héroes, todos igualmente sometidos al destino común de la humanidad. Como tercera parte se centra en la figura de don Rodrigo Manrique, el padre del poeta. Manrique elogia las virtudes y hazañas de su padre, destacando su valentía, su sentido de la justicia y su dedicación a la familia y a la patria. Don Rodrigo es presentado como un ejemplo de nobleza y virtud, cuya vida debe ser recordada y celebrada. Algunas características de don Rodrigo eran que era un caballero valiente y justo, un defensor de la patria y su familia, y un modelo de virtudes cristianas. El autor de Coplas por la muerte de su padre es Jorge Manrique, quien vivió de 1444
a 1479. Fue un poeta español conocido por las coplas por la muerte de su padre, obra destacada del siglo XV. Nacido en una familia noble, combatió en las guerras civiles de la época y se destacó como poeta cortesano. Su poesía reflexiona sobre la brevedad de la vida, la vanidad de los bienes terrenales y la búsqueda de la vida eterna. Las coplas son elegantes y sobrias, usando la forma de coplas de pie quebrado. Jorge Manrique es reconocido por su profunda influencia en la literatura medieval española. En cuanto al autor de El Cantar del Alzán, es anónimo debido a su transmisión inicial oral por los juglares y trovadores en la Edad Media, donde la autoría individual no era usualmente registrada. En conclusión del movimiento literario de la Edad Media en España, la Edad Media fue un periodo complejo y dinámico en la historia europea que abarcó desde la caída del Imperio Romano hasta el umbral del Renacimiento. Durante estos ciclos, la sociedad europea experimentó cambios significativos en estructuras políticas, sociales y culturales, dominadas por el feudalismo y la influencia omnipresente de la Iglesia Católica. A pesar de los desafíos como la invasión bárbara, las cruzadas y la peste negra, la Edad Media sentó las bases para la Europa moderna, preservando y transmitiendo el conocimiento básico, clásico, desarrollando grandes obras arquitectónicas y literarias, y estableciendo las bases de la identidad cultural europea. Antes de empezar a hablarles sobre el movimiento literario del Renacimiento en España, les vamos a hablar sobre la obra La Celestina de Fernando de Rojas, publicada en 1499, donde se narra la trágica historia de los amantes Calisto y Melibea, quienes son manipulados por la astuta alcahueta Celestina, con la ayuda de los sirvientes Sempronio y Parmeno. Celestina logra que Melibea corresponda a Calisto. Sin embargo, la avaricia y las tradiciones provocan una serie de tragedias. Celestina es asesinada, Calisto muere accidentalmente, Melibea se suicida. La obra es una crítica a la corrupción moral y la sociedad de la época. La tragicomedia de Calisto y Melibea, posteriormente llamada La Celestina, pertenece al Prerrenacimiento, en el siglo XV, periodo literario ubicado entre el ocaso de la Edad Media y el Renacimiento. Esta obra es de vital importancia, tanto por su contenido como por reflejar una nueva forma de pensar y de ver la vida que ha de llegar años más tarde con el Renacimiento. Ahora les vamos a hablar sobre el movimiento literario del Renacimiento en España. Les voy a dar una pequeña introducción. El Renacimiento, que tuvo su origen en Italia entre los siglos XIV y XV y alcanza su plenitud a finales del siglo XV, el estilo renacentista, con sus temas y sus formas, se extiende y se convierte en un modelo para el resto de Europa, donde triunfa plenamente en el siglo XVI. Este movimiento cultural alcanza todos los ámbitos de la vida y supone una vuelta a los ideales del mundo grecolatino, que se concilia con el ideal cristiano. En el Renacimiento se abandona la idea medieval del mundo como un valle de lágrimas y se convierte al ser humano en el centro de la nueva escala de valores. Marco histórico del Renacimiento español. El Renacimiento español, que tuvo lugar a finales del siglo XIV y el siglo XVI, fue un periodo de esplendor cultural, artístico y científico en España, caracterizado por el resurgimiento del interés por la antigüedad clásica, el humanismo y la exploración de nuevas ideas. Este movimiento coincidió con el desarrollo económico y político del país bajo los reyes católicos. Durante esta época se produjo una expansión del Imperio español a través de las exploraciones marítimas y se fomentó el mecenazgo artístico, lo que llevó al florecimiento de las artes y la arquitectura, además también de las ciencias en España. Ahora nos vamos a ubicar en la línea de tiempo. En el siglo XV, 1499, Fernando de Rojas publica La Celestina. En 1500 nace Carlos de Habsburgo, que será el rey de España. En 1513 se publican El Príncipe de Maquiavélico y Utopía de Tomás Moro. En 1516, Carlos de Habsburgo inaugura la dinastía de las Austrias a ser proclamado rey de España. En 1517, Lutero comienza la Reforma Protestante. En 1516, Navajero conversa con Bosca, convenciéndolo de que use los métodos italianos. Y Carlos I contrae matrimonio con Isabel de Portugal. En 1540, Lope de Rueda inicia su actividad teatral. En 1545 comienza el Concilio de Trento. En 1554 se publica Lazarillo de Tormes. En 1556 se inicia el reinado de Felipe II en España.
En 1564 nace William Shakespeare. En 1571 Fray Luis de León es encarcelado. En 1580 Michael de Montaigne publica sus primeros ensayos. En 1591 muere San Juan de la Cruz. En 1595 Shakespeare publica Romeo y Julieta. Y en 1598 muere Felipe III. Características y generalidades de la literatura del Renacimiento español. La literatura del Renacimiento español se destacó por su ruptura con la tradición medieval y un renovado interés en los valores clásicos. Adoptó formas poéticas refinadas como el soneto y la lírica pastoril, reflejando un humanismo que celebraba al individuo y exploraba temas como el amor idealizado y la naturaleza. Este periodo marcó una transición hacia la modernidad en la cultura española. Ahora tenemos la influencia de los clásicos. Uno de los elementos más evidentes de que nos encontramos ante una obra renacentista es que en ella abundan las referencias a autores que eran propios de la antigüedad. Mujeres idealizadas. La búsqueda de la belleza ideal hizo que se presentaran a mujeres idealizadas y que todas ellas cumplían con una serie de atributos como por ejemplo tener el cabello rubio, la tez blanca y transmitir pureza, etc. Otra sería la belleza ideal. En estos textos también nos encontramos con que se nos muestra una belleza idealizada, que se aproxima mucho a la perfección, que es un momento en el que se rinde a un gran culto a la belleza y se recrean espacios bucólicos e ideológicos para poder disfrutar de ella. También tenemos el predominio de la sencillez. Los autores renacentistas ofrecen textos y poemas sencillos, bucólicos y hermosos. No se dedicarán a presentar históricas demasiado fuertes o con emociones intensas, sino que se destacan más por escenas sencillas en las que exista una placidez general. Otro sería el mundo interior. Los autores del Renacimiento literario español están influenciados por el humanismo y la visión antropocéntrica del mundo. Por tanto, en sus textos aprovecharán para indagar en el interior del ser humano y así conocer mejor la naturaleza de las personas, sus emociones, sus pulsiones, etc. Otras serían las lenguas vernáculas, que se refieren a los idiomas hablados comúnmente por la gente en distintas regiones, en contraposición al latín, que era la lengua predominante en la escritura académica y la religiosa de la época medieval. Otro sería la importancia de la mística. Otro elemento característico de la época era el misticismo. Al investigar de forma concisa el interior del ser humano, se llegaban a conclusiones místicas acerca de las emociones y las energías. Otra serían los temas. Durante este periodo, los temas que se trataban en la literatura cambiaron plenamente. Pasaron de ser temas religiosos a ofrecer escritos en los que se hablaba del amor, la libertad, de la naturaleza y de la mitología clásica como referente al comportamiento humano. Géneros literarios del movimiento del Renacimiento en España. Una de estas es la poesía lírica. Se cultivó una poesía lírica refinada y compleja, influenciada por los modelos clásicos y los temas amorosos. Autores como Garcilaso de la Vega y Juan Boscán introdujeron el verso en Decasilabo y el soneto italiano, marcando el inicio de la poesía renacentista en España. Otra es la prosa narrativa. Se desarrollaron obras de prosa narrativa tanto en forma de novela cortesana como La Celestina de Fernando de Rojas, como en forma de novela pastoril como La Diana de Jorge de Montemayor. Otra es el teatro renacentista. El teatro vivió un auge durante el Renacimiento español, destacándose por las obras de Lope de Rueda y Juan de la Encina en sus primeras manifestaciones y posteriormente por los dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Se destacaron géneros como la comedia nueva y el drama histórico y mitológico. El otro sería ensayo y tratados, que se escribieron numerosos ensayos y tratados sobre diversos temas humanísticos, filosóficos y políticos. Un ejemplo destacado es la Lozana Andaluza, de Francisco Delicado. Otra es la poesía épica y
heroica, aunque menos prominente que en la Edad Media. Se continuó cultivando la poesía épica y heroica influenciada por la literatura clásica. Un ejemplo es La Araucana de Alonso Ercilla. Ahora vamos a hablar sobre las obras y autores más importantes de la literatura del Renacimiento en España. La primera obra es El discurso sobre la dignidad del hombre. Esta es una obra escrita por Giovanni Pico de la Mirandola en el siglo XV. En este texto, Pico de la Mirandola expone la idea de la dignidad humana y la libertad del ser humano para elegir su propio destino. Argumenta que el hombre tiene la capacidad de elevarse por encima de su condición natural y alcanzar la perfección a través del conocimiento y la virtud. Pico de la Mirandola defiende la idea de que el ser humano es único en el universo por su capacidad de autodeterminación y su potencial ilimitado para alcanzar la divinidad. Este discurso es considerado como un manifiesto humanista que exalta las capacidades del ser humano. Sobre el autor podemos decir que Pico de la Mirandola nació en Mirandola en 1463 y murió en Florencia en 1494. Fue un humanista y filósofo italiano célebre por sus 900 tesis publicadas en 1486 en Roma, donde intentó demostrar la confluencia de todas las tradiciones filosóficas en el cristianismo. Perseguido por hereje, fue encarcelado y luego protegido por Lorenzo en Florencia. Publicó obras en 1489 y 1492, donde criticó el platonismo. Considerado una figura central del humanismo, murió envenenado por su secretario en 1494. La segunda obra es Cristianismo y defensa del indio americano. Esta es una antología de escritos lascasianos que nace con una voluntad: poner a disposición del público en general los textos básicos de las casas, que la mayoría fueron posteriores a la brevísima. Estos solo suelen ser conocidos como los especialistas. Se reconocerá ahí uno de los orígenes de la actual filosofía latinoamericana de la liberación, el cristianismo humanitario y solidario con el otro. Sobre el autor, llamado Fray Bartolomé en las Casas, él nació en Sevilla en 1474 y murió en Madrid en 1566. Fue un fraile dominico que defendió los derechos de los indígenas durante la colonización de América. Ordenado sacerdote en 1512 en la Española, renunció a su encomienda en 1514. Propuso reformas incluyendo leyes nuevas de 1542 a 1543. Fue obispo de Chiapas en 1543 y publicó Brevísima relación de la destrucción de las Indias en 1552, criticando los abusos coloniales. Ahora les voy a hablar sobre una obra del Renacimiento que se llamaba El sueño, que es de Cristóbal. Es una obra escrita por el poeta y humanista español Cristóbal de Castillejo. Esta obra es un poema alegórico que refleja la crítica social y moral típica del Renacimiento, al mismo tiempo que utiliza el recurso literario del sueño para explorar temas más profundos. La historia comienza con el narrador, quien se queda dormido y comienza a soñar. En sus sueños se encuentra en un mundo fantástico donde se representa una serie de visiones que representan diferentes aspectos de la sociedad y la vida humana. A través de estas visiones, Castillejo critica diversos vicios y defectos humanos como la avaricia, la corrupción, la vanidad y la hipocresía. A lo largo del poema, el narrador es guiado por un personaje alegórico que le ayuda a interpretar y entender las imágenes y escenas que va presenciando. Esta guía puede ser visto como una personificación de la sabiduría o la virtud, quien le proporciona al narrador y al lector una perspectiva moral crítica sobre los problemas y efectos de la sociedad de su tiempo. El sueño termina con el narrador despertando, pero con una nueva comprensión de las fallas humanas y una renovada determinación para vivir una vida más virtuosa. Castillejo utiliza esta estructura onírica para ofrecer una reflexión moral sobre su época, destacando la importancia de la virtud y la rectitud en un mundo lleno de corrupción y decadencia. Ahora, el autor se llama Cristóbal de Castillejo, que él nació en 1490 y falleció en 1550. Fue un poeta español del Renacimiento nacido en Ciudad Rodrigo, Salamanca, sirvió al archiduque Fernando de Austria y viajó por Europa. Defendió la poesía tradicional castellana frente a la influencia italiana de su época, criticando estilos como el Petrarca y sus obras, incluyendo
diálogo entre la virtud y el vicio, y las querellas de amor, conocidas por su humor y crítica social. Castillejo murió en Viena, siendo recordado por su defensa de las tradiciones poéticas españolas. Otra obra es La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, comúnmente conocida como El Lazarillo de Tormes. Es una novela picaresca anónima publicada en 1554. Esta obra es fundamental en la literatura española y es caracterizada por un protagonista de clase baja que sobrevive mediante su ingenio en una sociedad corrupta. La historia se cuenta en primera persona desde la perspectiva de Lázaro de Tormes, quien narra su vida desde la infancia hasta la edad adulta. Lázaro es hijo de un molinero y una sirvienta. Tras la muerte de su padre, su madre se ve obligada a convivir con un hombre negro, Zaide, quien también muere. Las aventuras de Lázaro se dividen en varios tratados, con cada uno dedicado a un maestro distinto. Uno es el ciego. Lázaro es entregado a un ciego mendigo, su primer amo. Este hombre es cruel y astuto, enseñando a Lázaro a ser engañoso para sobrevivir. A través de varios engaños y trucos, Lázaro aprende a valerse por sí mismo, pero también sufre de maltratos y hambre. Finalmente decide vengarse y abandona al ciego tras dejarlo herido. El segundo es el clérigo, que este es su segundo amo. Es un clérigo avaro que apenas le da de comer. Lázaro descubre un escondite de pan y comienza a robar pequeñas porciones para saciar su hambre, lo que lo mete en problemas cuando es descubierto. Eventualmente, Lázaro es expulsado por el clérigo. Otro es el escudero. Lázaro entra en el servicio de un escudero que aparenta ser noble, pero es extremadamente pobre. Aunque el escudero se muestra amable, no tiene recursos para alimentar a Lázaro, quien debe mendigar para sobrevivir. Finalmente, el escudero abandona a Lázaro para evitar a sus acreedores. El otro es el fraile de la Merced, que es el cuarto amo. Es un fraile que le proporciona a Lázaro su primer par de zapatos, pero su estilo de vida no es adecuado para el joven, y pronto lo deja. El otro es el buldero. Lázaro sirve a un vendedor de bulas, indulgencias, quien es un gran manipulador y estafador. A pesar de las ganancias fáciles, Lázaro se desilusiona de su inmoralidad y lo deja. El otro es el capellán. Lázaro encuentra empleo con un capellán que le da una mula y un agua para vender. Este trabajo le permite ahorrar dinero y comenzar a mejorar su situación económica. El otro es el alguacil, que Lázaro trabaja brevemente como ayudante de un alguacil, pero abandona el trabajo por considerarlo peligroso. Y tenemos a el arcipreste de San Salvador, que finalmente Lázaro se casa con una criada de arcipreste de Salvador y consigue un trabajo estable como pregonero. Aunque su vida parece mejorar, la novela sugiere una ambigüedad moral en su matrimonio y las posibles infidelidades de su esposa. El autor de esta obra es anónimo. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es anónimo porque contiene fuertes críticas a la Iglesia y al clero, lo que habría puesto al autor en riesgo de persecución por la Inquisición y de represalias de las autoridades y grupos sociales criticados. Además, el anonimato facilitaba la publicación y distribución de la obra, evitando la censura y las prohibiciones comunes en esa época. Otra obra